En el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, mi Dios, y rogamos que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestra vida. Que tu palabra, Señor, esté ministrando nuestro corazón y que, Señor, cada palabra que llegue a nuestra vida podamos ponerla por obra, desear con todo nuestro corazón, vivir en el nivel que tú deseas que vivamos. Te damos a ti, Señor, por siempre toda la gloria, rogándote que tu palabra sea prosperada en nuestro corazón. Queremos abrir nuestro corazón a ti y rogar que tu Espíritu Santo haga en nosotros lo que Él desea hacer. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente y es determinante. Diga conmigo, es determinante en el desarrollo de mi vida cristiana. ¿Sabía usted que Dios ya le dotó de todo lo que necesita para alcanzar su destino? Dios ya nos dotó de todo lo que necesitamos para alcanzar nuestro destino. Y es por eso que he titulado esta enseñanza, Un reino de poder. Diga conmigo, un reino de poder. Una vez más, un reino de poder. Ahora con más fuerza. Muy bien. ¿Sabe una cosa? Hoy estamos viviendo en un tiempo de gran bendición. La Biblia dice que nosotros estamos viendo lo que otros quisieron ver y oímos lo que otros en algún momento quisieron oír. Y damos gracias a Dios por su gran bondad y misericordia para nosotros, la iglesia de los últimos tiempos, que se nos ha permitido y se nos ha concedido poder palpar todo esto tocante al reino de los cielos. El vivir en un periodo de bendición resulta para todos nosotros un tiempo de ventaja. La iglesia de Jesucristo debe de entender que su misión en esta tierra es la de establecer el reino de los cielos. Nuestra misión es que el reino de los cielos sea establecido en esta generación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígale a la persona que tiene a su lado, tu misión en esta vida es que el reino de los cielos sea establecido a través de tu vida. Nuestra misión en este tiempo no es hacer riqueza, nuestra misión en este tiempo no es alcanzar diferentes logros personales, sino que nuestra misión principal es que el reino de los cielos sea establecido en nuestra generación. ¿Amén? Amén. Y para eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Qué maravilloso es poder participar de la comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, quien está no solamente en torno a nosotros, sino en nosotros. Y Él potencializa la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario en nuestra vida. La hace real, la vivifica. Y cada uno de nosotros debe de buscar con determinación tener una más profunda relación con el Espíritu Santo. En la Escritura encontramos al apóstol Pablo dándonos una visión muy clara acerca del reino de los cielos. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente, ahí en primera carta a los Corintios capítulo 4, verso 20. La Biblia dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Diga conmigo, el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Sino de poder. De poder. De poder. Fíjese lo que está caracterizando la visión que Pablo tiene acerca del reino de Dios. Pablo pudiera haber dicho, es que el reino de los cielos es cuestión de sabiduría. El reino de los cielos es cuestión de palabras que puedan hacer sentir bien a la gente. El reino de los cielos son frases motivacionales. Pero Pablo no está diciendo esto. Pablo está diciendo la esencia. La esencia del reino de Dios es la manifestación del poder. Y cada uno de nosotros debe de tener esto presente porque Dios nos ha llamado a movernos en esa esfera de poder. Dios quiere que cada uno de nosotros que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, nos movamos en ese estándar de poder. Pero muchos cristianos hoy día no están experimentando ese poder. Están viviendo sin poder. Están viviendo con una religión que les ha fascinado en cuanto al hacer, pero no han tenido la experiencia del ser. Y nosotros tenemos que entender este principio de Pablo porque es determinante
para el desarrollo de nuestra vida cristiana. La vida cristiana es una vida sobrenatural que requiere de un recurso sobrenatural para poder avanzar en ella. El Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos sufre violencia. Otras versiones traducen que el reino de los cielos avanza contra viento y marea. Es decir, vamos a enfrentar en el desarrollo de nuestra vida cristiana muchísima oposición. Pero algo que debemos de entender es que si nosotros tenemos el poder que caracteriza al reino de Dios, nada ni nadie nos podrá detener. La vida cristiana fue diseñada para ser una vida de victoria, pero no una vida de victoria por default. Una vida de victoria que conquista y que trasciende a pesar de las dificultades, a pesar de los gigantes, a pesar de la adversidad. La vida cristiana es una vida de victoria que se caracteriza por manifestar el poder de Dios. Y todos nosotros hemos sido llamados para manifestar ese poder de Dios. Dios no hace acepción de personas. Y Dios desea que cada uno de nosotros esté dispuesto a moverse en un nivel más profundo en cuanto a la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, tenemos la capacidad de poder aspirar a tener más del Espíritu Santo. La Biblia enseña que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba de forma intermitente. Él venía sobre los profetas y después de profetizar por medio de ellos se iba. Él no permanecía sobre sus vidas debido a que el medio a través del cual el hombre se relacionaba con Dios, es decir, la ley, no tenía la capacidad de perfeccionar al ser humano. Pero ya Dios hablaba por medio del profeta Joel de su deseo de dar su Espíritu Santo para dotar al hombre de un poder ilimitado que le permitiera caminar en la voluntad de Dios. Dios desea a través de su Espíritu Santo dotar al creyente de poder y autoridad para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. El profeta Joel declaró lo siguiente. Vamos ahí, por favor. Libro del profeta Joel, capítulo 2. Y vamos a leer los versos 28 y 29. El profeta Joel está apuntando a los últimos días, los días del cumplimiento de la promesa. Esos días en los cuales 4 sucesos habrían de haberse ya dado para que entonces esto sucediera. Y por eso comienza diciendo, después de esto. ¿Después de qué cosa? Después de 4 sucesos. 4 sucesos que son trascendentes para que esto se cumpla. Y vamos a hablar de estos en un poquito más adelante. Dice la palabra de Dios, Joel capítulo 2, verso 28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Diga conmigo, aún sobre los siervos y las siervas. En otras palabras, lo que la Biblia nos está diciendo es que Dios quiere derramar su Espíritu Santo sobre todo el género humano. Y no va a ser acepción de personas, sino que todos aquellos que crean en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y le reciban a Él como su Señor y Salvador, tienen la posibilidad de acceder a un nivel más grande de poder. Y eso es maravilloso porque dice la palabra del Señor que Él desea derramar su Espíritu sobre todo el género humano. Y continúa diciendo, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Es decir, habrá una manifestación del poder de Dios. Habrá una manifestación, un carisma del Espíritu que le es dado al género humano para dar evidencia de que Dios ha sido derramado sobre su vida. Y esto es impresionante. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta no solamente su deseo de estar con el hombre, sino de hacer su morada en él. Dios no solamente quiere estar con nosotros, sino que Él desea estar en nosotros. El Señor Jesucristo confirmó esto. Vamos a Juan capítulo 14. Evangelio de Juan,
capítulo 14. Y vamos a leer a partir del verso 15 al 17. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Juan 14 del 15 al 17. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo prometido estaría con nosotros y en nosotros. Y eso es algo que debe de manifestarse a través de una vida que busca continuamente vivir dentro del estándar del Evangelio de Jesucristo. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, es cuestión de poder. Dile al que tienes a tu lado, es cuestión de poder. Jesús deseaba que cada uno de nosotros tuviera más del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros pudiera tener acceso a esa relación con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Escuche con atención lo que le voy a decir. Porque si el Espíritu Santo era dado, la obra de Cristo se potencializaría a nivel mundial. Cuando Jesús estaba en esta tierra, Él solo podía estar en un lugar a la vez. Él estaba en Capernaum, estaba en Jerusalén, estaba en Nazaret, pero no podía estar en todo lugar al mismo tiempo. Por esta razón es que Él nos declara lo siguiente en Juan capítulo 16, verso 7. Él dice, pero les digo la verdad. ¿Qué va a hablar Jesús? La verdad. Él siempre habla la verdad, pero cuando Él hace énfasis en que dirá la verdad es porque va a soltarnos algo que nos puede mover el tapete. Pero te voy a decir la verdad. Ese corte de cabello se te ve muy bien. Es decir, siempre te hablo con honestidad. Pero lo que te voy a decir, quiero que sea realmente impactante en tu vida. Y Jesús les va a soltar una verdad que puede ser que los discípulos no puedan digerir de inmediato. Y Jesús les dice, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Los discípulos, imagínense, ¿qué podría ser mejor que tener al Mesías a su lado? ¿Qué podría ser mejor que escuchar el Evangelio? Imagínense usted por un momento, ¿qué haría si hubiera estado usted en ese monte donde Jesús dio las bienaventuranzas? Usted podría decir, ahí no me duermo. Le aseguro que sí. Si no tiene la actitud correcta, hasta con Cristo se hubiera dormido. Porque el Espíritu que hablaba a través de Él es el Espíritu que habla a través de mí. ¿Entiende eso? Entonces a veces nada más religiosamente nos justificamos. Pero algo que es bien importante es que Jesús les está soltando una verdad. Y Él les dice, les conviene que me vaya. Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. ¿Por qué Jesús está diciendo que nos conviene que Él se vaya? Porque el Espíritu Santo vendría. Y el Espíritu Santo, al ser dado, potencializaría a nivel mundial la obra de Jesucristo. Es decir, nosotros vendríamos a poder impactar a nuestra generación con el poder del Espíritu en nuestras vidas. Déjeme soltarle otra verdad. Juan el Bautista, cuando comenzó a predicar, él dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Cuando Jesús comenzó a predicar, él dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero lo que le voy a soltar, y le hablo la verdad, puede ser que no lo pueda digerir en este momento. Jesús dijo, aún me quedan muchas cosas por decirles, pero ustedes no las podrían digerir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él los guiará a toda verdad. Es por eso que hoy nosotros tenemos un mayor nivel de luz y un mayor nivel de entendimiento de las Escrituras y un mayor nivel de revelación que en mucho tiempo la iglesia contó. Estamos viviendo un tiempo privilegiado. Y algo que he descubierto en las Escrituras es que Jesucristo no estableció el reino de los cielos. Él nos lo acercó para que la iglesia pudiera establecerlo por medio del poder del Espíritu Santo. Si Él hubiera establecido el reino de los cielos, entonces ¿para qué edificar un cuerpo espiritual que tenga que pregonar el mensaje del Evangelio? Él realizó la obra de la cruz del Calvario y por medio de esa obra en la cruz usted y yo somos redimidos y tenemos la capacidad de poder tener acceso al poder de Dios. Pero ese poder de Dios manifestado a través de la persona del Espíritu Santo nos da la capacidad de poder establecer el reino de los cielos en nuestra generación. Y la finalidad de todo esto es que cada uno de nosotros pueda invadir, establecer y expandir el reino de Dios. Invadimos con el reino de los cielos en el área donde hemos sido colocados. En nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, estamos invadiendo con el reino de los cielos. Estamos estableciéndolo cuando nosotros predicamos en el poder del Espíritu Santo. Y lo estamos extendiendo cuando la gente viene al conocimiento de Jesús. Así que necesitamos entender que somos un factor determinante en el cumplimiento del propósito de Dios para esta generación. Él te ha colocado en áreas donde nadie más puede llegar, sino tú. Y necesitamos hacer nuestra labor. Pero esta no tendrá resultados si la basamos en humana sabiduría. Necesitamos el poder de Dios. Diga conmigo, yo necesito el poder de Dios. En otras palabras, Jesús sabía y deseaba que el reino de Dios se estableciera y su estrategia para lograrlo era dotarnos de poder. Poder que Él mismo recibió del Padre al recibir al Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura que las obras que Él hizo, nosotros las haríamos también. Porque el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús está en ti. Pero muchos de nosotros no estamos viviendo en esa dimensión de poder. Y es algo que necesitamos entender como necesario para hacer las obras que Jesús hizo. Cada uno de nosotros debe de estar consciente de su necesidad de Jesús. Los discípulos estaban conscientes de su necesidad de Cristo y del Espíritu Santo. Por esto es que estos discípulos buscaban la llenura, ese bautismo en el Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar el Evangelio, comenzó a predicar acerca de Cristo, el que le envió le reveló cómo sería esa nueva etapa de la relación entre Dios y el hombre. Y Juan el Bautista dijo esto acerca de Jesús. Mateo capítulo 3, verso 11. Mateo capítulo 3, verso 11. Y Juan dijo así: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan el Bautista está hablándonos acerca de la nueva etapa que está por experimentar el género humano en relación a Dios y su propósito para ellos. Y esa nueva etapa implica poder del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros debe de buscar esa llenura del Espíritu Santo, el tener ese encuentro con Jesucristo para ser bautizado por su Espíritu. La palabra bautismo viene del vocablo griego baptizo, que significa sumergir completamente. Esa palabra ejemplifica la labor de los que tiñen telas. Es decir, esos hombres colocaban en un recipiente la tinta que posteriormente en ella habrían de sumergir las telas. Lo que hacían al sumergirla era esperar que esa tela se impregnara completamente del color de la tinta. Este ejemplo nos da claridad en cuanto al significado de la palabra bautizo. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros seremos bautizados en el Espíritu Santo y en fuego, la Biblia nos está diciendo que así como hacen los que tiñen telas,
Dios hará con nosotros al sumergirnos en la persona del Espíritu Santo. Somos sumergidos completamente en la persona del Espíritu Santo y su fuego nos transforma, su fuego nos cambia. Y la persona del Espíritu Santo comienza a manifestar en nosotros carismas, dones, que son evidencia del encuentro que hemos tenido con nuestro Salvador. Para muchas personas, la manifestación de los dones espirituales tuvo una vigencia. Y su vigencia fue durante el periodo de los apóstoles. Pero la Escritura me dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y si la iglesia de los últimos días ha de tener una gloria mayor que la casa primera, refiriéndome yo a la iglesia apostólica, la iglesia de los últimos días debe de tener en claridad, en entendimiento, en comprensión, que los dones del Espíritu Santo son para ahora. Más que nunca necesitamos movernos en los dones del Espíritu. Más que nunca necesitamos ser sumergidos en la persona del Espíritu Santo y bautizados por ella. Cada uno de nosotros necesita buscar más del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo sabía la etapa que la iglesia enfrentaría una vez que Él regresara a la gloria de su Padre. Y Él sabía que esa etapa no sería sencilla. Y por ese motivo es que los discípulos necesitarían del poder de Dios. Hoy estamos enfrentando un tiempo difícil. Pablo así lo describe. Los últimos días, los últimos tiempos serán tiempos difíciles. Experimentamos pruebas, luchas, oposición espiritual. Y es importante que entendamos que para poder vencer necesitamos el poder de Dios. Tal vez usted piense, bueno, yo ya acepté al Señor Jesús en mi corazón y la Biblia me dice que ahora soy templo del Espíritu Santo. Esto es verdad, pero déjeme decirle, hay más. Hay más de Dios para usted. Hay más del Espíritu Santo para su vida. Muchos cristianos hoy están caminando simplemente con una mentalidad conformista. Se saben salvos, se saben templo del Espíritu Santo y dicen, ¿para qué hablar en otras lenguas? ¿Para qué sanar enfermos? ¿Para qué operar en milagros? ¿Para qué discernir espíritus? Eso que lo haga otro. Y no saben de qué cosas se están privando. Porque los carismas de Dios, sus dones, han sido dados para que la iglesia pueda avanzar a una velocidad mucho mayor que si solo lo hiciera con su propia capacidad. La iglesia no fue diseñada para moverse en la capacidad o fuerza del hombre. La iglesia fue creada para moverse en la capacidad y fuerza de Dios. Y es tan importante que cada uno de nosotros entienda esta verdad. Hay más de Dios para ti. Hay más de Dios para ti. No puedes conformarte y no deberías conformarte solo con saberte salvo. Solo con saberte templo del Espíritu Santo. Deberías de anhelar ser bautizado por el Espíritu Santo y el fuego de Dios. Dios quiere bautizar a su iglesia en el Espíritu Santo y fuego. Jesús en una ocasión estaba pensando acerca de esto y Él expresó lo que pensaba con palabras, pensaba en voz alta. Y Él dijo, fuego he traído a la tierra y como desearía que ya estuviera ardiendo. ¿Cómo desearía que ya estuviera ardiendo? La pregunta es, ¿por qué aún no ardía? Porque había 4 sucesos que tenían que pasar para que el fuego fuera dado, para que el Espíritu Santo fuera derramado. Y algo que debemos de tener siempre presente es esto. Dios quiere manifestar a través de nosotros la veracidad del mensaje de la cruz por medio del poder de Dios. Por ese motivo es que Jesús le dice a sus discípulos algo que es muy importante. Hechos capítulo 1, vamos allá. Hechos capítulo 1, versos 4 y 8. Dice la palabra de Dios así. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
A Jesús no se le olvidaba la promesa de Dios que fue ratificada por Juan. Yo los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento de sus pecados, pero viene uno más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y cada uno de nosotros debe de anhelar, experimentar en su vida ese nivel de poder, ese nivel de unción, ese nivel de gracia. Porque solamente de esta forma es que nosotros podremos predicar el evangelio con poder. Cada uno de nosotros necesita más del Espíritu Santo. Por eso Jesús, sabiendo toda la oposición que iba a haber por parte del Sanedrín, por parte de los judíos, Él les dijo: no se alejen de Jerusalén hasta que sean embestidos del poder de lo alto, de la promesa que mi Padre dio, que yo los bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. No se vayan. ¿Por qué? Porque sin el poder de Dios el mundo los va a aplastar literalmente. ¿Cuántas veces no estamos sintiendo presión en nuestro lugar de trabajo? Estamos sintiendo presión en nuestra escuela, estamos sintiendo presión en el hogar, estamos sintiendo presión en diferentes lugares donde nos desenvolvemos. ¿Y qué es lo único que nos puede mantener firmes? El poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Y necesitamos esa unción, necesitamos ese poder. La Biblia nos dice en el verso 8 algo muy importante. Jesús les dice: dentro de pocos días, en el verso 4, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Vaya al 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Fíjense lo que está diciendo la palabra de Dios. No salgas de Jerusalén hasta que tengas el poder de Dios. Y cuando tengas el poder de Dios, romperás tus límites. Irás mucho más lejos. Porque no vas solo, vas con el poder de Dios. Vas en la autoridad del Espíritu. ¿No le gustaría a usted moverse en la autoridad del Espíritu? Necesita usted el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Y esto no es algo que simplemente se dé para unos cuantos. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, Dios quiere que usted lo experimente. Dios quiere que usted lo viva. Dios quiere que usted lo desarrolle. Ahora hay algo muy importante. Jesús les da estas palabras a sus discípulos y se va. Diga conmigo, Él asciende. Y es aquí donde quiero hablarle de las 4 cosas que debieron de suceder para que el Espíritu Santo fuera dado. Para que el Espíritu Santo fuera dado, era necesario que Jesucristo muriera. Era necesario que Jesucristo resucitara. Era necesario que Jesucristo ascendiera. Y era necesario que Jesucristo fuera exaltado en la presencia de Dios. En la presencia del Padre, cuando Jesús se presenta delante de Dios, no con sangre de toros o de machos cabríos, sino con su propia sangre, y Él vertiendo su sangre en el propiciatorio que está en la presencia de Dios, Él logró satisfacer la justicia divina que demandaba muerte para el género humano. Y entonces en el cielo, el Padre reconoce que su vida fue justa y que sus obras podrán justificar a muchos. Y por este motivo es que en el cielo Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Maravilloso es nuestro Dios. Se le da un nombre que es sobre todo nombre. Y como Cristo tiene autoridad en el cielo, entonces envía su Espíritu Santo. Tiene autoridad para enviarlo. Dice, pero si yo me voy, yo se los enviaré. Yo se los enviaré. Entonces necesitaba ser exaltado por el Padre para entonces Él enviar su Espíritu Santo. Pero lo que me sorprende es que mientras los discípulos ven que Jesús asciende, y esos hombres con vestiduras blancas se acercan a ellos y les dicen: este Jesús que ustedes están viendo, que se va a los cielos, volverá un día. Ellos no dicen, bueno, pues para creer o para actuar vamos a esperar hasta que Él venga. Ellos creen a la promesa. Y su fe no es pasiva. Digan conmigo, su fe no es pasiva. Su fe es dinámica. ¿Y qué es lo primero que comienzan a hacer? Ir a buscarle, ir a buscar su rostro, ir a buscar su presencia. Comienzan ellos a buscar a Dios en oración.
Comienzan a buscar a Dios ellos con pasión. Día a día se reunían para orar. Estaba el aposento alto, estaban en ese aposento alto buscando la presencia de Dios. Algunos de nosotros decimos, hay un aposento alto, ¿qué significará? Era una habitación en un primer piso. Imagínense que la iglesia rentaba un pequeño salón en el cual podían reunirse a orar, y ese salón estaba en un primer piso. Ese era el aposento alto. Era el lugar de descanso en las alturas, en un primer nivel, por así decirlo. Entonces los creyentes llegaban y ascendían para obtener un encuentro con Dios. Nuestra actitud para poder tener un encuentro con Dios sobrenatural debe de ser de buscar crecer en intimidad con Él. Ascender para buscar su rostro. Y muchos de nosotros nos estamos conformando con vivir en planta baja. Y otros ya están en el sótano. Cuando nuestra visión como hijos de Dios debería ser ascender, buscar más, querer más. Dile que tienes a tu lado, no te conformes con estar en planta baja. Ve al aposento alto. Ve al aposento alto. La fe de estos hombres no era pasiva, era dinámica, y esto hacía que el cielo fuera provocado y que finalmente respondiera. Si el cielo es provocado, el cielo responderá. Después de que Jesús ascendió a los cielos y fue exaltado y recibiera de parte del Padre un nombre que es sobre todo nombre, Él envió a su Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice que la venida del Espíritu Santo no fue en silencio, sino que fue claramente identificable. Diga conmigo, cuando el Espíritu Santo viene, Él hace ruido. Cuando el Espíritu Santo llega a una vida, cuando el Espíritu Santo llega a una iglesia, cuando el Espíritu Santo está moviéndose en una atmósfera, Él no es pasivo. Desde la creación vemos que aun cuando las tinieblas cubrían la faz del abismo, el Espíritu de Dios vibraba sobre la superficie de las aguas. Él estaba haciendo ruido para traer orden en medio del caos. El Espíritu Santo siempre hace ruido, pero un ruido con sentido. Cuando dice el profeta Ezequiel que le dijo el Señor, ¿tú crees que estos huesos resucitarán? Él dijo, solo tú lo sabes. Y él le dijo, profetiza, hijo de hombre. La palabra profecía tiene 3 significados en el hebreo, pero una de estas significa rugido, un ruido, un estruendo. Y cuando él profetizó, dice la palabra de Dios que hubo un terremoto. Y eso nos habla de que cuando la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, comienza a ser declarada, lo que no existe comienza a existir. Dios quiere que la iglesia esté llena de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que las obras que Jesús hizo sigan haciéndose hoy día y aún mayores. Que los ciegos puedan recibir la vista, los sordos puedan oír, los endemoniados puedan ser liberados. Todas las personas puedan escuchar el mensaje de salvación que hará que el reino de los cielos se extienda. Jesús dijo que Él no vendría hasta que el mensaje del reino fuera predicado a todo el género humano. Mientras más evangelicemos, mientras más prediquemos, estamos apresurando la venida de Jesús. Pero esa predicación no tendrá efectividad si nosotros carecemos de poder. Si nosotros derramamos o derrochamos sabiduría que no esté acompañada del poder del Espíritu Santo, nosotros estamos haciendo muy poco. Porque como Pablo dice, el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Dile que tienes a tu lado, necesitas el poder. Por eso es que debemos de considerar lo que la Biblia nos enseña. En Hechos capítulo 2, vamos a Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. Y dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Estaban todos juntos en el mismo lugar. Estaban todos juntos en el mismo lugar. Parece redundante. Estaban todos juntos, pero en diferente lugar. Estaban todos juntos, pero en el mismo lugar.
Se está refiriendo a la visión que tenían, al propósito que tenían de estar en ese lugar, en ese aposento alto. Tenían una misma visión, tenían un mismo corazón, tenían un mismo deseo y estaban reunidos en un mismo lugar. ¿Entiende esto? Después de la ascensión del Señor Jesucristo, la Biblia nos marca que la fiesta de Pentecostés vendría 10 días después. Porque el Señor Jesucristo estuvo hablando acerca del reino de Dios durante 40 días después de su resurrección. Entonces, una vez que Él ascendió, Pentecostés vino 10 días después. El número 10 en la Biblia es un número indeterminado, lo cual nos dice que para buscar la llenura del Espíritu Santo no debes desistir. Debes de perseverar, debes de buscar más del Espíritu Santo con verdadera, con genuina desesperación para tener de Dios o no. Mire, yo le pongo un ejemplo personal. Yo, cuando fui bautizado en agua, deseaba ser bautizado en el Espíritu Santo y no sucedió así. Y pasaron 3 meses en los cuales buscaba a Dios con determinación y decía: Dios, ¿hasta cuándo me vas a bautizar con tu Espíritu Santo? Me metía a orar y buscaba su presencia y no pasaba nada. Hasta que un día me cansé de vivir en planta baja y entonces hice un voto delante de Dios y le dije: hago un voto delante de ti de que no voy a comer y no voy a beber hasta que no sea investido del poder de lo alto. Y le dije: si me cuesta la vida en intentarlo, no me interesa, yo quiero experimentarte. Y al tercer día, después de haber ayunado y orado, el Espíritu Santo me visitó y mi vida fue transformada. Pero ¿hasta dónde estamos desesperados por tener más del Espíritu Santo? ¿Hasta dónde estamos realmente deseosos de manifestar su poder y gloria a través de nuestra vida? Muchos de nosotros estamos en la plena comodidad de simplemente decir: paso a que oren por mí y si Él quiere lo hará. Pero ¿dónde está tu necesidad? ¿Dónde está tu deseo? ¿Dónde está tu expectación y tu fe? Esta iglesia, estos discípulos no sabían mucho, pero creyeron a las palabras de Jesús. La palabra que fue dada del Padre como promesa de que yo los bautizaría en el Espíritu Santo vendrá. Y ellos, teniendo una fe dinámica, comenzaron a buscar el rostro de Dios. Y la Biblia dice, leamos capítulo 2 de Hechos, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, diga conmigo, de repente. De repente no solo nos llegan los problemas. Hemos hablado en diferentes conferencias de esos de repentes que traen inestabilidad a nuestra vida. Pero cuando tú estás buscando el reino de los cielos y su justicia, también de repente te saldrá a tu encuentro el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te salga a tu encuentro, no te saldrá en silencio. Dice la Biblia: vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Imagínese usted, están ellos orando: Señor, cumple tu promesa. Señor, conforme a lo dicho en los profetas, hazlo entre nosotros. Conforme lo declaró el profeta Joel, cúmplelo en nosotros. Y están perseverando, provocando al cielo. Y Jesús, que es exaltado y que tiene autoridad en cielo, tierra y debajo de la tierra, le dice al Espíritu: es el tiempo de tu ministerio. Ve y dale vida a la iglesia. Ve y dale vida a ese grupo de creyentes que creen en mí. Ve y dales vida. Y viene el Espíritu Santo. Y vean lo que dice la Biblia. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. La Biblia nos dice que los discípulos comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Es decir, el Espíritu Santo al bautizarlos comenzó a manifestar su poder a través de ellos.
Y dicha manifestación se dio a través del repartimiento de diferentes dones espirituales, los cuales tienen como finalidad no solamente dotar de poder a la iglesia, sino también son dotados para su edificación. Los dones que tenemos de parte de Dios no solamente van a servir para que la iglesia se mueva en poder, sino para que la iglesia se edifique a sí misma en el poder y la autoridad de Cristo. Amén. Y algo que debemos de tener presente es que el Espíritu Santo reparte esos carismas o dones espirituales según Él quiere. Digan conmigo, Él los da según Él quiere. Hay muchas corrientes teológicas que sostienen que el hablar en lenguas debe de ser la evidencia principal del bautismo en el Espíritu Santo, tomando como argumento la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y la manifestación del Espíritu Santo en casa de Cornelio. Ojo, para ser bautizado en el Espíritu Santo no es requisito ser bautizado en agua. El ejemplo ahí en Hechos capítulo 10, verso 44 al 46, donde Pedro está en casa de Cornelio, es un claro ejemplo de que no necesita ser bautizado en agua para ser bautizado en el Espíritu Santo. Porque Cornelio y toda su familia fue bautizada en el Espíritu Santo, y esto le fue evidencia a Pedro de que no podía impedirles el bautismo en agua. Hay personas que sacan argumentos, no sé de dónde, dicen que son de la Biblia, pero no sé de qué Biblia. Y esas son ideas que han predominado en la formación de muchos creyentes durante mucho tiempo. Si usted tiene una convicción firme en que Jesucristo es su Señor y su Salvador, usted puede comenzar a empezar a pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Tal vez usted se va a bautizar en meses siguientes, de acuerdo al calendario de la iglesia local, pero eso no le impide a usted para recibir el Espíritu Santo. Usted debe de buscar el Espíritu Santo con determinación. Ahora, es importante que entendamos que si en Pentecostés y en casa de Cornelio las manifestaciones del Espíritu, las manifestaciones iniciales que evidenciaron la presencia del Espíritu Santo fueron las lenguas y la profecía, no necesariamente debemos de considerar que estas sean la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él reparte sus dones como Él quiere. En muchas iglesias dicen, tú no eres bautizado en el Espíritu Santo hasta que no hables lenguas. Tú no eres bautizado en el Espíritu Santo y tus lenguas no son verdaderas si no entiendes lo que dices. Yo pregunto, ¿de dónde sacan eso? Porque la Biblia no enseña eso. Y vamos a lo largo de esta serie a aprender cómo se administran y cómo se desarrollan los dones. ¿Qué sí es un don? ¿Qué no es un don? Y cuáles son las formas en las cuales Dios administra su gracia al interior del cuerpo de Cristo. Entonces la pregunta sigue sobre la mesa. ¿Por qué entonces en Pentecostés y en casa de Cornelio lo primero que manifiestan estos hombres son lenguas? La Biblia misma nos da la respuesta. Primera a los Corintios capítulo 14 verso 22. Hay quienes dicen, tú ya estás sanando enfermos y no hablas en lenguas. No, lo que tú tienes no puede ser de Dios, porque para ser bautizado en el Espíritu Santo, lo primero es que hables lenguas, y no es así. Pablo mismo dice, ¿hablan todos lenguas? ¿Son todos apóstoles? ¿Sanan todos enfermos? Él reparte como Él quiere. Y eso es lo que debemos entender. Entonces, para darle la respuesta de por qué en Pentecostés y por qué en casa de Cornelio era necesario que se hablaran lenguas, la Biblia nos da la respuesta. Primera a los Corintios 14, 22. De modo que el hablar en lenguas es una señal. Diga conmigo, una señal. Una señal. ¿Para qué nos sirve una señal? Cuando vamos manejando en el auto y vemos una señal amarilla que dice 90 Max. ¿Para qué es eso? Es un aviso de que la velocidad máxima en esa zona es de 90 kilómetros por hora.
Y si dice máximo, pues máximo. ¿Ok? Si nada más tiene la M, ya lo deja a su consideración. Una señal nos sirve para indicarnos lo que está por venir, lo que está enfrente de nuestros ojos, ¿sí o no? Una señal que nos muestre un camino con curvas peligrosas nos indica que debemos de disminuir la velocidad. ¿Entendemos esto? Ahora, fíjese lo que está diciendo la palabra de Dios. De modo que el hablar en lenguas es una señal, escuche, no para los creyentes, sino para los incrédulos. ¿Cómo? Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, ellos hablaban en lenguas. Imagínense, están todos orando y de repente empiezan a sentir que su lengua como que se adormece y comienzan a tartamudear. Y entonces empiezan a hablar en otras lenguas. Pero como ellos son hebreos, entonces empiezan a hablar en español. Alabado sea el Señor y su gloria permanece para siempre y por los siglos de los siglos sea enaltecido. Y por ahí alguien que entendía el español dice: estos están hablando en el idioma que yo entiendo, pero son gente de vulgo. ¿Cómo pueden conocer mi idioma? Y otros que no entendían están borrachos. Pero la señal para los incrédulos le trajo convicción a Pedro de que lo que estaban experimentando no era sino lo dicho por el profeta Joel. Entonces se para Pedro y dice: varones hermanos, estos no están borrachos como ustedes creen, pues apenas son las 9 de la mañana. Sino lo que están experimentando es lo dicho por el profeta Joel, que después de esto Él derramaría de su Espíritu Santo. ¿Después de qué cosa? De la muerte, resurrección, ascensión y exaltación de Cristo. Después de eso, el Espíritu Santo sería dado y derramado sobre todos los hombres. Entonces, ¿por qué en Pentecostés hablaron lenguas? Porque era necesario que el incrédulo y el creyente supiera que la promesa se había cumplido. La promesa era ahí. No era un momento de gente loca, de gente desquiciada. No era el momento de una psicosis colectiva. Era el momento en el cual el cielo había respondido y era necesario que todos lo tuvieran claro, creyentes e incrédulos. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: en cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, algo que quiero enfatizar y que quiero que tengan como un tesoro, es que en la Biblia no solo encontramos mandamientos, también hay concesiones. Y las concesiones, a diferencia de los mandamientos, se aplican no a toda persona, no a todo lugar y no en toda circunstancia. Los mandamientos se aplican a toda persona, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. ¿Entendemos esta diferencia? Entonces Pablo escribe a los Corintios y Pablo les dice que el que ha de profetizar debe también de interpretar, y que si no interpreta, que mejor guarde silencio. No porque Pablo esté en contra de la manifestación de los dones, sino porque específicamente en la iglesia de Corinto había demasiado desorden. Y Pablo les dice: ustedes están en su bla 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 y rabacatarababa, y en su rollo, y entra un incrédulo, ¿y qué va a decir? Que ustedes están locos. Pero si él entra y los escucha profetizar, él postrado dirá: verdaderamente Dios está en medio de ustedes. Entonces los dones del Espíritu tienen un porqué, y las manifestaciones registradas en la Escritura tienen también un porqué. Mostrarnos que en este periodo de la iglesia era necesario apuntalar el hecho de que era el Espíritu Santo y no simplemente la imaginación o la euforia de un grupo de fanáticos.
Era el cumplimiento de la profecía. Y no eran simplemente un grupo de locos que querían llamar la atención. Por este motivo es que tanto en Pentecostés como en la casa de Cornelio, las primeras manifestaciones que encontramos son lenguas y profecía. ¿Por qué? Porque son señal. Digan conmigo, son señal. Cuando usted ve un anillo dorado y le dicen es oro, ¿cómo sabe usted que es oro? Hay que dice, yo lo voy a morder, pero imagínese si tengo por ahí un puente de metal, unos toquesazos. Lo que yo voy a hacer entonces es buscar si tiene una señal, un registro que me avale lo que dice ser. ¿Me explico? Entonces busco el quilataje y digo, sí es de oro. No es de oro. Este lo saqué de una maquinita de dulces. Pero entienda eso, la señal nos determina si esto es lo que dice ser, ¿sí o no? La señal de las lenguas y la profecía nos determinaba si eso era lo que Jesús dijo que sería, lo que Juan apuntaba que habría de ser. Y entonces Pedro puede decir con toda autoridad, esto no es producto del vino, esto es aquello de lo cual Joel habló. Wow. Ahora, consideremos lo que estábamos diciendo hace un momento. El Espíritu Santo reparte estos dones como a Él le place. Y el Espíritu Santo es quien determina toda la forma en la cual estos habrán de manifestarse. Vamos a ver algunas citas. Primera a los Corintios capítulo 12. Y vamos a leer los versos 1, 4, 7 y 11. Primera a los Corintios 12, versos 1, 4, 7 y 11. ¿Lo tiene? Escuche con atención. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Si algo la iglesia de Jesucristo no debe ignorar, es todo aquello a lo cual Jesucristo le ha dado acceso. Y si Jesucristo nos ha dado acceso al Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo tenemos acceso a los carismas de Dios, no deberíamos de ignorarlo. No deberíamos desconocerlo. Hay personas que llevan bastante tiempo dentro de la iglesia cristiana profesando la fe en Jesús, pero no tienen conocimiento acerca de los dones espirituales. En algún momento, cuando Pedro y Juan visitaron a un grupo de creyentes, les preguntaron, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y estos respondieron, solo fuimos bautizados en el bautismo de Juan. No sabemos nada acerca del Espíritu Santo. Y esos hombres estaban limitados, entonces los apóstoles impusieron sus manos sobre ellos y el poder de Dios comenzó a fluir en sus vidas. Cada uno de nosotros debe de aspirar a moverse en una mayor dimensión de poder y autoridad. Amén. Entonces dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Verso 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Diga conmigo, ¿es un solo espíritu? Que reparte diversos dones. No son muchos espíritus, solo el que da los dones del Espíritu es el Espíritu Santo. Un solo espíritu que reparte diversidad de dones. ¿Ok? Verso 7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. La finalidad de que yo tenga un don espiritual no es que comience a ver a las personas que no lo poseen por encima del hombro. No es que yo me considere más espiritual que otros, ni mucho menos que me considere favorito de Dios. Sino que cada manifestación del Espíritu que tenga en mi vida debe de ser entendida y utilizada para provecho de los demás, para la edificación de la iglesia. Porque ¿quién es beneficiado si yo tengo dones para sanar enfermos?
los enfermos. Si tengo don de profecía, la iglesia. Si tengo interpretación de lenguas, la iglesia. Y ese debe de ser nuestro enfoque. El don que tengo de parte de Dios, debo de ponerlo al servicio de los demás. Así mismo lo declara el apóstol Pedro. Cada uno ponga al servicio de los demás los dones que haya recibido de parte de Dios. Y debemos de entender esta verdad. Los dones espirituales son para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 11 dice: todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. El Espíritu Santo es una persona, no es un poder, no es un ente, no es una energía. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Y aunque Él es un ser espiritual, incorpóreo, intangible, Él es una persona porque posee intelecto, emociones y capacidad de decisión. Eso es lo que define su personalidad. ¿Me explico? Entonces, qué importante es que consideremos que el Espíritu Santo va a repartir a cada uno según Él quiere. Entonces, el Espíritu Santo le puede placer bautizarte en su persona y darte el don de profecía. Le puede placer darte el don de sanidad. Le puede placer darte el don de milagros. Le puede placer darte el don de discernimiento de espíritus. Él los va a repartir según Él quiere. Pero para que nosotros podamos recibir esto de parte de Dios, necesitamos desearlo. Dile que tienes a tu lado, necesitas desearlo. La Biblia nos dice que todo esto lo hace un mismo y único Espíritu. ¿Hacer qué cosa? Dar dones. ¿Qué dones da el Espíritu Santo a la iglesia? En primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 8 al 10, dice la palabra de Dios. Vamos a leer todos juntos el texto en pantalla a la cuenta de 3. 1, 2, 3. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. 9 carismas del Espíritu Santo. Qué maravilloso es que la iglesia entienda que tiene el privilegio y derecho de participar de esta gracia. La pregunta obligada es: ¿cuántos de nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? Y eso fue mucho más que una experiencia de un día. Porque la Biblia nos dice que Saúl profetizó entre los profetas, pero no desarrolló la intimidad con el Espíritu. Hay personas que están teniendo experiencias con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les da un regalo, pero somos semejantes a aquellos que dicen: te regalaron este juguete, hijo, te lo guardo para cuando tengas 20. ¿Para qué? Y todos sus juguetes están allí en la parte alta. No son para que los rompas, no son para que juegues con ellos. Yo quemaba mis luchadores, esos de plástico, ¿sí? ¿Los ubica? Y entonces los quemaba y empezaban así a contorsionarse. Pero en medio de esa travesura fui un niño feliz. Imagínense que mi madre me hubiera dicho: aquí está tu docena de luchadores, pero yo los guardo. Créame, hoy ni siquiera tendría tiempo de verlos. Y algunos de ustedes han recibido un don, un regalo de Dios y lo tienen guardado sin usarlo. Es el tiempo de que comencemos a crecer en la manifestación de los dones del Espíritu.
Y qué importante es que entendamos todo lo que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu. Así que estos son los 9 carismas o los dones del Espíritu Santo, y necesitamos comprender que el Espíritu de Dios los da según Él quiere. Ahora, ¿cómo recibo el bautismo en el Espíritu Santo? Si usted desea esta experiencia y aún no la ha tenido en su vida, déjeme decirle 3 cosas importantes en relación al bautismo en el Espíritu Santo. Debemos, número 1, entender que esta gracia de Dios solo se recibe a través del bautismo en el Espíritu Santo. O sea, los dones del Espíritu de Dios solo se reciben por gracia de Dios. No podemos comprarlos. Una ocasión un hombre quiso ofrecerle dinero a Pedro para que le diera la unción que en él había. Y el apóstol Pedro, clavando en él los ojos, le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has intentado comprar un don de Dios. Los dones de Dios, sus carismas, son regalos que Él nos da y que no podemos comprar. Su gracia es suficiente para darnos la bendición de movernos en un nivel más alto de poder y autoridad. Y esos regalos solo se obtienen a través del Espíritu Santo. Para recibirlos es necesario creer. Escuche, le voy a dictar: creer, anhelar, es decir, desearlos con todo el corazón, buscarlos, y debe darle libertad al Espíritu Santo para obrar en su vida. Lo que le voy a explicar a continuación es crucial para las siguientes lecciones. Usted debe de creer que los dones del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo es para usted. No porque ha sido muy buena persona, no porque es diezmador, no porque es generoso, sino solo por el hecho de que es hijo de Dios. Porque si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Entonces, no hay algo que nosotros podamos hacer para recibir de Dios algo. Todo es por su gracia, por su bendita gracia. Pero para recibirlo del Espíritu Santo necesitamos creer, una fe dinámica que va a buscar ser lleno del Espíritu Santo. Mire, yo soy una persona que generalmente cuando quiero algo no desisto hasta tenerlo, a menos de que me sea claro que eso no es para mí. Y cuando se trata del Espíritu Santo, creo que tengo la misma actitud. Y es la misma actitud que quiero inyectarles en esta mañana. Buscar más del Espíritu Santo. Este es nuestro año de lo sobrenatural. Hemos visto milagros de Dios, hemos visto maravillas de Dios, pero ¿hasta dónde hemos experimentado en lo personal el poder de Dios? Tenemos que creer, anhelar, buscar, y el principio más importante, darle libertad al Espíritu. Pero no una libertad irracional. Porque hay personas que se justifican tras la libertad al Espíritu para hacer cosas de las cuales no están dispuestos a responsabilizarse. Y dicen que fue el Espíritu tomándolos y que no tienen control de lo que está sucediendo. La Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. En otras palabras, el mover del Espíritu Santo es como un yacimiento de petróleo que tiene presión, que tiene fuerza, que tiene capacidad de bendecirnos. Pero si no queremos que ese mover del Espíritu nos destruya, tenemos que controlarlo. Encontramos un yacimiento y lo que hacemos es controlarlo si no queremos un desastre ecológico. La gloria de Dios tiene tanto poder, tanta majestad que puede destruir la vida de aquellos que no saben cómo manejarse espiritualmente. Por eso es necesaria la vida pastoral dentro del desarrollo de los dones y dentro del desarrollo de los ministerios. De esto ya les hablé en la serie de los regalos de Dios, pero es importante puntualizarlo.
¿Por qué? Porque le voy a dar libertad al Espíritu Santo y voy a adorarlo en el Espíritu, pero también con entendimiento. Entonces, como dice la Escritura, hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué es esto? Porque para el religioso el orden es que todos deben de estar en una cuadratura, pero tu cuadratura no es la cuadratura del Espíritu. Cuando la Biblia dice en orden, refiere al contexto de la Escritura. Y tu orden religioso puede ser que diste mucho del orden de Dios. Lo que para ti es orden, para Dios es religiosidad. Y lo que para ti puede ser desorden, puede ser el orden que el Espíritu Santo quería traer. Entonces, tenemos que caminar de la mano con el Espíritu y guiados por la palabra de verdad para saber cómo movernos en cada situación, en cada circunstancia. Entonces, darle libertad al Espíritu tiene que ver con permitirle a Él fluir en nuestra vida. Mira, yo he visto que hay personas que pasan a ser ministrados para ser llenos del Espíritu Santo y no son llenos, no porque les falte fe. De hecho, están recibiendo algo del Espíritu Santo porque tienen anhelo, porque tienen la determinación de abrazarlo, lo creen, lo han buscado, pero lo que les falla es darle libertad al Espíritu. Pasan y dicen, no, Dios, no me tumbes a mí no me tumbes. Y empiezan a recibir del Espíritu y empiezan a sentir sus labios que balbucean y no, yo no voy a controlar esto porque yo solo hablo lo que entienda. Y Dios ya te quiere dar lenguas y tú no le estás dando la libertad al Espíritu Santo. Y eso contradice tu declaración de fe. O tenemos una palabra de Dios para la iglesia y en lugar de venir con el pastor, con los pastores y decirles, he tenido esta impresión del Espíritu, te la quedas y dices, no, pues ¿quién soy yo para hablarlo? Soy tan humilde como Juan Diego. Déjese de tonterías. Cuando hablamos de la manifestación del Espíritu en nosotros, es importante que le demos prioridad. Y si el Espíritu Santo me está mostrando algo a mí, el orden es venir a los pastores, y si no están los pastores, venir a los ancianos y decirles, esta es la impresión del Espíritu que tengo. Mucha gente que ha tenido la confianza viene conmigo, y el alto porcentaje de la gente que viene conmigo no recibe un sí dilo, nada más un gracias. ¿Por qué? Porque quiero desarrollar en ellos carácter. Dones del Espíritu sin carácter son destructivos. La gente necesita ser pastoreada por eso. ¿En cuántas congregaciones ya por ahí llega la hermanita que pseudo profetiza y ya la ponen casi por encima del pastor? Y ya cualquier problema ya no van a su Biblia, van a la hermanita. ¿Tú ves este sueño? ¿Qué significa? Déjese de cosas. Busque a Dios. Vea en su palabra qué es lo que Él quiere para usted. Y la iglesia cae en extremos. ¿Por qué? Porque no sabe conducirse. Por eso Pablo a la iglesia de Corinto le hace tantas concesiones y le da también tantas indicaciones como mandamientos. Necesitamos entender qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que darle libertad al Espíritu Santo. ¿Estoy recibiendo una impresión del Espíritu? La forma de darle libertad es ir con mis autoridades y decirles, estoy percibiendo esto del Espíritu. Tenemos hombres en esta casa, mujeres en esta casa que tienen desarrollado su discernimiento. Y entonces te van a decir, ¿sabes qué? Sí es palabra de Dios, pero no es el momento. O simplemente lo que yo hago es absorber esa palabra de Dios y canalizarla conforme el Espíritu me indica que lo haga. Pero aquellos que tienen sed de ser populares, cuando vienen y declaran la palabra y no se les da el seguimiento, pasa hermano, te doy el micrófono, nuestro hermano profeta. El que alguien tenga el don de profecía no significa que es un profeta. Y eso lo vamos a ver en la semana. Pero qué importante es que aprendamos a administrar la multiforme gracia de Dios.
Porque solamente de esa forma podremos encaminar a bien lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Darle libertad al Espíritu es cuando estoy viendo a una persona enferma y el Espíritu Santo me ha hecho sentir que en mí está el don para sanar enfermos, y en fe me muevo y le digo: ¿me permite usted orar por su salud? Creo que Dios puede hacer un milagro en su vida. No, el que no se mueve así, ¿qué hace? Llega y le dice: salgan demonios de enfermedad. Oye, pobre persona, en lugar de que lo llames a Cristo, dice: ¿y este loco qué? ¿Sabe por qué muchas personas nos consideran locos fanáticos? Por aquellos que no han sido pastoreados en el desarrollo de sus dones. Se dejan llevar por su impulso, más carnal que espiritual. Y entonces la gente se saca de onda y dice: ¿qué? No, ausencia pastoral. Tenemos que hacerlo conforme la Biblia dice, decentemente y con orden. Y esto no entra dentro de tu modelo religioso, lo reitero. Porque tu modelo religioso te va a dictar que las cosas se deben hacer de cierta manera. Pero ¿qué dice la Biblia? Y ahora, ¿qué significa lo que la Biblia dice? Porque si todo lo que la Biblia dice solo lo vamos a observar desde la línea literal del texto, no de la interpretación del Espíritu, vamos a tener conjeturas equivocadas. Porque yo no veo a nadie manco, ni tuerto, ni cojo. Porque la Biblia dice: si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Ay, porque eso no lo tomamos literal. Pero si queremos tomar literal, a la mujer no se le permite enseñar en público. Son concesiones que ya en determinado momento les he explicado. Concesiones debido al tiempo que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Pero eso no significa que las mujeres no puedan enseñar. Dirían: ¿qué Dios tan misógino o qué Pablo tan misógino? Ni Pablo ni Dios son misóginos. Ambos sabían que la mujer tenía un lugar de honor, pero las hermanitas de Corinto, hay poder. Entonces Pablo tiene que meter orden. Y si estas hermanas no se sujetan a sus maridos, se los traen y ya vete a la casa. Esas hermanitas. Y Pablo dice: hey, la mujer no puede ejercer autoridad sobre el varón, punto. Entonces las hermanitas dijeron: pues no me gusta, pero ya no voy a ir a la iglesia. Pues pregúntale a tu esposo en casa entonces. Pero no significa que las congregaciones sean de hombres. ¿Me explico? Hay que entender lo que la Biblia dice, pero profundizar en qué significa lo que la Biblia dice. Son dos parámetros para juzgar doctrinalmente la Escritura. Entonces debemos de darle libertad al Espíritu Santo. Y una vez que hemos recibido un don o un carisma de Dios, debemos desarrollarlo. Es decir, debemos ejercitarlo. Pero antes de profundizar en cómo son los dones, cuáles son los dones, vamos a la clasificación. Clasificación de los dones del Espíritu, y con esto concluyo hoy. ¿Ok? ¿Cuál es la clasificación de los dones del Espíritu? Leímos en la carta de Pablo a los Corintios que hay 9 carismas de Dios. Bueno, estos 9 dones se clasifican en 3 diferentes rubros: los dones del habla o los dones de la palabra, los dones de conocimiento y los dones de poder. Diga conmigo: son 3 categorías en las que se clasifican los dones. Dones del habla, dones de conocimiento y dones de poder. Ahora, ¿qué dones están dentro de qué categorías? Dentro de la categoría de los dones del habla está el don de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. ¿Quieres saber cómo funcionan estos dones? No se pierda la conferencia del próximo domingo. Los dones de conocimiento
están compuestos por la palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Los dones de poder son fe, dones de sanidades y don de milagros. ¿Ok? Entonces, los 9 carismas de Dios se clasifican en 3 diferentes categorías: dones del habla, dones de conocimiento y dones de poder. Dentro de los dones del habla tenemos lenguas, interpretación de lenguas, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, dones de sanidades y dones de milagros dentro de la categoría de dones de poder. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto lo hace un solo espíritu, el Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie y vamos a buscar al Espíritu Santo. Queremos tu gloria, Jesús. Queremos más de tu presencia. Queremos más de tu Espíritu Santo. Qué valioso es que la iglesia comience a buscar la presencia de Dios con esa verdadera determinación, con esa verdadera hambre, con esa genuina desesperación de decir: yo quiero más de tu Espíritu Santo. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más de tu fuego. Yo quiero más de tu poder. Ese es un buen día para buscar más del Espíritu Santo. Ese es un buen día para que despierte en tu corazón esa hambre por el poder de Dios. Ese deseo de ver los carismas del Espíritu Santo sobre tu vida. Ese es un buen tiempo para que recibas más de la unción del Espíritu de Dios sobre tu vida. Oh, maravilloso Espíritu, ven sobre estos que tienen hambre y sed de ti. Ven sobre estos que tienen un corazón sediento de tu presencia. Ven sobre estos, Señor, que tienen el deseo y el anhelo de buscar tu rostro con verdadera pasión y determinación. Ven, Señor, sobre estos que están mostrando en su corazón una genuina necesidad de ti, que dicen: estoy cansado de vivir en planta baja, quiero subir al aposento alto, quiero estar en un nivel más alto contigo, quiero buscar tu rostro en intimidad, Señor, y anhelo más de tu presencia. Yo quiero más de tu fuego, yo quiero más de tu poder. El reino de los cielos no lo conquistan pasivos, lo conquistan aquellos que saben hacer ruido, aquellos que saben moverse con el Espíritu, aquellos que saben buscar más de su presencia. Tal vez usted piense que ha recibido todo lo que Dios tiene para usted. Déjeme recordarle lo que le dije en la conferencia. Hay más del cielo para usted. Hay más de Dios para su vida. Hay más de Dios para cada uno de ustedes. Y este es un buen día para buscar de Dios. Así que quiero invitar a aquellos que nunca han hablado en otras lenguas, que nunca han sentido el Espíritu Santo sobre sus vidas con poder, que nunca han experimentado ese bautismo en el Espíritu Santo y fuego, para que pasen a ese lugar y vamos a orar por ustedes y vamos a pedirle al Espíritu Santo que esté llenando sus vidas. Ancianos, pastora, ayúdenme a ministrar a estos que pasen. Oh sí, Espíritu Santo, sube la atmósfera. Vamos a generar una atmósfera tal donde Dios comience a moverse con poder y autoridad en medio de nosotros. Sobre mí, desciende. La instrucción para ustedes que van a ministrar es que no se entretengan tanto con cada persona. Vamos orando y dile: lo que tengo, eso te doy. Recibe del Espíritu Santo. Edecanes, quiero un